Tal vez hermanos, buen día. Pues estamos ya ahora en este martes 2 de septiembre del año 2021, año de San José. Y meditamos hoy, seguimos con la carta a los Colosenses. Ayer vimos los primeros 8 versículos y hoy vemos del 9 al 14. Y también con Lucas, ahora vemos el capítulo 5, versículos del 1 al 11. San Pablo, después del hermoso saludo en el que les hace palabras de alabanza, reconociendo los avances que ha tenido este pueblo de Colosa, hoy esa alabanza se convierte en oración. Les dice, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios. O sea, piden constantemente a Dios por el pueblo de los colosenses. Y sobre todo esta petición, fíjese cómo va encaminada, que los haga llegar al conocer con plenitud su voluntad por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. O sea, si nosotros en lugar de buscar la sabiduría del hombre, buscamos la sabiduría de Dios, si buscamos entender que la voluntad de Dios nunca va a ser algo negativo para nosotros y esa perfecta voluntad va a ser nuestra felicidad, y si buscamos avanzar en nuestro conocimiento espiritual, todo eso, el fortalecimiento interno, el crecimiento de nuestra fe, nos va a hacer que realmente tengamos una vida digna de Cristo. De hecho lo dice aquí, así ustedes vivirán según el Señor lo merece y le agradarán en todo. Darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. ¿Se fijan cómo sigue recalcando que todo esto tiene que dar fruto en buenas obras? Porque si no quedarían, como decíamos el domingo, en simples ritos, en simples costumbres nuevas que estamos aprendiendo. Y algo importante que San Pablo también resalta siempre es que todo esto nos fortalece porque entonces ya nosotros ya no somos, ya no vamos a enfrentar solos todos los problemas, todas las dificultades que el mundo nos ofrece, sino que las vamos a enfrentar con Cristo. Y como Pablo siempre ha dicho, donde terminan mis fuerzas, empiezan las de Cristo. Por eso dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí dice, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él. O sea, ser conscientes que cuando nosotros nos levantamos de cosas que parecen imposibles, es porque el poder de Dios es el que está actuando con nosotros. Y obviamente eso tiene que resultar en que vivamos con alegría. Dice, perseverar en todo con alegría, constancia y dar gracias a Dios Padre. Son cosas, un cristiano son cosas que nunca debe de dejar a un lado. Nosotros debemos de tener constancia, debemos de tener persistencia y debemos de tener alegría. La alegría debe ser una característica. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la luz, no vivimos en las tinieblas. Cristo nos ha traído la luz al mundo. Cristo nos ha ganado el cielo a través de la redención de los pecados, y eso por sí mismo tiene que ser ya una alegría plena. Por eso dice Jesucristo, esta alegría que yo les dejo nadie se las podrá quitar. Sí, como les he dicho, estás pasando por momentos difíciles, la muerte de un ser querido. Esa alegría, como dice el Papa Francisco, se hace respetuosamente a un lado para poder vivir el duelo y la muerte, pero la alegría ahí está. La alegría del cielo, la alegría de Cristo en el corazón, esa nunca se apaga. En el Evangelio, Lucas nos narra ahora de una manera diferente cómo Jesús empieza a hacerse de discípulos. Nosotros vemos los diferentes evangelios y no siempre concuerdan en la narración, porque recuerden que la Biblia no es un libro 100% histórico que nos menciona los acontecimientos tal como van pasando día a día. Es un libro que más bien es catequético y que nos lleva a crecer en la fe, a conocer y entender todo lo que Jesús decía y hacía para aplicarlo en nuestra vida diaria. Aquí nos narra cómo Jesús se sentía agobiado, donde estaba en la orilla del lago de Genezaret, y la gente se le agolpaba mucho, se querían acercar a él, de tal manera que de las barcas que llegaban, vio dos barcas y se subió Jesús a una de las barcas. Y no es casualidad que fuera la de Simón. Jesús le pide prestada a Simón la barca para subir ahí y le pide que se aleje un poquito de la tierra para que no se le puedan acercar la gente, y desde ahí continúa predicando. Fíjense qué importante para Jesús es no suspender la predicación, y ese es el centro de su vida, el predicar el evangelio. Luego dice que cuando acabó de hablar, de predicar, le dice a Simón Pedro, le dice a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Fíjense cómo Simón, a regañadientes, porque dice, vaya,
toda la noche hemos pescado. Y vaya que ellos eran pescadores, eran expertos, sabían a qué horas y en dónde era el momento preciso para pescar, pero también sabían que había días buenos y días malos. Y habían reconocido que ese día, esa noche no había sido buena porque no habían tenido nada de pesca. Sin embargo, fíjense la importancia de la palabra de Pedro. Dice, Dice, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. ¿Cuántas veces no te estás topando con un problema que no puedes resolver y que tú sientes que ya no tienes remedio y te ahogas en la depresión y te ahogas en la desesperación y no haces un alto para escuchar lo que Dios te dice? Porque aunque las cosas, recuerda cuando abrió el mar rojo para que pasara, el pueblo estaba entre la espada y la pared, entre el agua y los egipcios. Pero Dios siempre abre una puerta cuando tú lo ves imposible. Escucha la palabra de Dios y déjate guiar por Él. Y los resultados van a ser sorprendentes, como aquí. Llenaron tanto, no solamente las redes de su barca, sino pidieron a otras barcas que los ayudaran y casi se hunden las dos barcas porque estaban llenas de tantos peces. Simón Pedro le dice, se arroja a los pies y le dice, apártate de mí, Satanás, porque soy un pecador. O sea, ve la magnitud del milagro que ha hecho Jesús y dice, no soy digno de que lo hagas. Imagínense, primero qué satisfacción tan grande de Pedro de que ayer le pidió su casa para reunirse con la gente que estaba ahí y curó a su suegra. Hoy le pide su barca. Y no es casualidad, Jesús ya le había echado el ojo. Incluso cuando sucede esto último que le dice, apártate de mí que soy un pecador, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Quizá en ese momento no entendían exactamente qué significaba ser pescador de hombres, pero dice, luego llevaron la barca a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. O sea, no se refiere nada más a Pedro. Hubo otros discípulos que en ese momento empezaron a seguir a Jesús. Al principio él andaba solo, con multitudes que lo seguían, pero hoy empieza a hacerse de discípulos cercanos para que ellos sean también colaboradores suyos. Jesús no necesita de nosotros, Jesús quiere necesitar porque quiere hacernos partícipes de nuestra salvación. Déjate guiar por Dios, aunque te parezca imposible la situación que estés viviendo, aunque parezca que no tiene resultado, Dios todo lo puede. Para Dios no hay imposible, dice Lucas. Entonces te pido que acojas eso con fe en tu corazón, que no solamente creas en Dios, que no solamente creas en Jesús, que le creas a sus palabras, que lo que Él te dice es de verdad. Y cuando Él te dice que hagas algo, aunque parezca una locura, Él tiene cosas buenas para ti. Por eso dice la primera lectura que tenemos que conocer la voluntad de Dios y saber que su voluntad es que tú seas salvo junto con Él. Su voluntad es que tú en este mundo vivas con plenitud, con felicidad, buscando momentos de intimidad para estar con Él, porque Él es un buen amigo que le gusta pasar tiempo contigo. Y ese tiempo que pases con Jesús te va a redituar en paz, te va a redituar en tranquilidad y te va a redituar en fortaleza para regresar al mundo a seguir enfrentando los retos que la vida te presenta. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Te deseo todo bien en el Señor y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.